Píldoras de Fe, un ministerio de la Iglesia Anglicana. Liderazgo es influencia, dirá el conocido autor estadounidense John Maxwell. No voy a entrar a valorar en esta píldora dicha afirmación, aunque básicamente estoy de acuerdo, pero sí que quisiera hacer hincapié en que, seamos o no líderes, responsables, encargados o cualquier otro término que queramos usar para referirnos a una posición de dirección o de mando, todos influenciamos en otros más de lo que seguramente nos imaginamos. No sé si para bien o para mal, seguramente de todo habrá, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos un entorno sobre el que influimos de alguna forma. Según el propio Maxwell, incluso la persona más introvertida influirá sobre unas 10.000 personas a lo largo de su vida. Si llevamos esto al terreno de la fe cristiana, del cristianismo, encontramos que es un privilegio, una oportunidad, esta capacidad de influir, ¿verdad? Pero es también una responsabilidad que asumimos o hemos de asumir al creer en Jesús e identificarnos como sus seguidores, sus discípulos. Sin embargo, creo, al menos yo así lo viví por un tiempo, que esta asunción de responsabilidad, esta asunción de la responsabilidad de influir a otros como cristianos, puede entenderse mal. Uno puede llegar a creer que ha de dar una imagen de lo que significa ser cristiano a toda costa, es decir, tratando de esconder de alguna manera aquellos aspectos de la vida que parecen no encajar a la perfección con la imagen de cristiano que en nuestra mente hemos concebido. Pero esto tiene un problema, y es un problema muy gordo, y es que fácilmente nos lleva a la hipocresía, la apariencia, el postureo, usando un lenguaje más moderno. Y Jesús es muy radical con esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, aludiendo a los maestros del postureo de su época, es decir, los escribas y fariseos, afirma con toda ironía: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Y este es el tema, que como dicen, pero no hacen, y ya lo decía mi madre, antes se pilla al mentiroso que al cojo, pues la influencia de este tipo de religiosidad, pongámoslo en clave cristiana si queremos, de este tipo de cristianismo, siempre es negativa. Influimos en otros, como cristianos, como creyentes, pero lo hacemos para mal. Sin embargo, el camino hacia la influencia a otros propuesto por Jesús es muy distinto. Y yo diría que se puede definir con una palabra principal, que es humildad. Humildad bien entendida. No hablamos de pusilanimidad, ni de falsa modestia. El camino hacia la influencia cristiana conforme a Jesús es la humildad como exteriorización de la asunción interna de nuestra limitación, de nuestra dependencia de Dios. Nuestro único valor es conocer y seguir a Jesús, y por eso el foco siempre ha de estar puesto solamente en Él. Pero vosotros, dice Jesús en este mismo capítulo 23 de Mateo, no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni hagáis que os llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que, querido amigo y hermano, ¿has creído en Jesús? ¿Has decidido que Él sea el referente principal de tu vida? Pues lo tienes todo para ser una buena influencia a otros. Vive conforme a lo que vas aprendiendo. No te avergüences de tus fallos, pero continúa adelante tras el Maestro. Y ante cualquiera que demande razón de tu fe, señala al que sigues. Pon en él el foco. Allí están las respuestas, el sentido, la razón de tu fe, el motivo de tu esperanza. Oremos. Señor, reconocemos realmente nuestras limitaciones. Si por nosotros solos fuera, nada tendría sentido, ni siquiera valdría la pena. Pero tú lo eres todo. Tú haces válida, y no solo válida, sino preciosa nuestra vida. A pesar, Señor, de la imperfección,
Dios mío, y con nuestra vida imperfecta como es, queremos proclamar a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios en el cual, Señor, depositamos nuestras cargas, nuestra frustración por quizás no llegar a ser lo que nos gustaría, pero a la vez en quien cobramos fuerzas renovadas y en quien somos capaces de decir a otros, es Él, seguidle a Él, en Él encontraréis la vida. Amén. Queridos amigos, que la gracia y la paz de Jesús el Señor estén con todos nosotros.